Mi nombre es José María Magaña Juárez y soy presidente del Colegio de Arquitectos de Guatemala. En nombre de cuya junta directiva les doy la bienvenida al foro conmemorativo del 50 aniversario del Congreso de Reestructuración de Arquitectura, que estará presidido por los colegas presentes: Santiago Tizón Chocano, Gilberto Castañeda Sandoval, Ramiro Soria y Byron Rabé, aquí presentes. Y por audio estarán presentes también José Asturias Reudeque y Pedro José Asturias Montenegro. Y por notas tomadas en pláticas telefónicas con Augusto Vela. El grupo invitado incluye a los decanos de las facultades de arquitectura, miembros de la Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales, miembros de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos y personal administrativo, integrantes de la promoción de 1972, gerente de la Asamblea de Presidentes y mi hermana, bastión fundamental de mi vida. Nos alberga el Salón de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, entidad integrada por 14 colegios profesionales que aglutinan a egresados de 16 universidades, con facultades y unidades académicas con más de 700 carreras con grado académico de licenciatura. A mi espalda, las banderas de los colegios y a su derecha, las de las universidades. Hecha esta introducción, paso de inmediato a presentar mis inquietudes. El pasado 21 de abril se cumplieron 50 años de cuando los estudiantes de arquitectura de la Universidad de San Carlos tomamos la facultad, exigiendo cambios al plan de estudios como redacción a propuestas de la coordinación académica, con las que no estuvimos de acuerdo. Actitud que derivó en el Congreso de Reestructuración de Arquitectura CRA, que cambió radicalmente la manera de enseñar la arquitectura y su relación con nuestro país, que por entonces estaba envuelto en una guerra que había iniciado en 1960 y no llegaría a su fin sino hasta 1996, cuando se firmó la paz firme y duradera. Aquel memorable hecho merece ser revisado y evaluado, revisión que, he de ser franco, esperé hiciera mi alma mater. Al no ser así, en mi calidad de presidente de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos, propuse hacerlo por cuenta propia, propuesta que para mi satisfacción fue aprobada por unanimidad. Para lograrlo, invitamos a algunos de sus protagonistas, aún teniendo en cuenta las posturas divergentes que entonces nos llevaron al enfrentamiento teórico e ideológico con respecto a los cambios que considerábamos inevitables, a quienes entrevistamos esta mañana y ahora nos honran como panelistas. Aquella inquietud estuvo rodeada de circunstancias sociales, políticas y culturales que produjeron, para bien o para mal, un giro de 180 grados, cambios sobre los que es preciso reflexionar. Debo confesar interés por resaltar el papel que jugó mi promoción, que entonces, en 1972, cerraba pensum de estudios y empezaba a graduarse, por lo que involucrarnos en el movimiento implicó para la mayoría postergar el trabajo de tesis y su graduación. Para poner en contexto la formación de ese grupo, basta dar un vistazo a sus vivencias desde niños en plena Guerra Fría. Empecemos con la rebelión de los cadetes de la Escuela Politécnica, el 2 de agosto de 1954, alzados en contra del ejército de mercenarios que derrocó al presidente Jacobo Arbenz. La guerra de Vietnam, eternizada de 1955 a 1975. Toma de La Habana por los barbudos de la Sierra Maestra el 1 de enero de 1959. El movimiento revolucionario, 13 de noviembre de 1960, que dio inicio a la guerra interna de Guatemala, que duró 36 años. Las jornadas de marzo y abril de 1962, protagonizadas por jóvenes estudiantes, sindicalistas y habitantes de los barrios populares en contra de la corrupción del gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes. El movimiento hippie, de pensamiento liberal, igualdad de derechos entre mujeres y hombres, no más guerras, paz y amor fraternal. El Mayo francés y sus barricadas, junto a la terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, en México, 1968. La llegada del primer hombre a la Luna y, desde luego,
el Festival de Música y Arte de Woodstock en 1969. Es decir, factores sociales, políticos, económicos y culturales, locales e internacionales, que lo marcó, quitó el miedo y formó como ciudadanos dispuestos a generar los cambios que fueran necesarios para vivir mejor. En 1972 la Facultad de Arquitectura tenía 14 años de funcionamiento y los planes de estudio habían cambiado poco. Los profesores en general eran arquitectos en ejercicio de su profesión que impartieron los cursos asignados, basados en su formación académica. Algunos provenían de importantes centros de estudios internacionales, pero con poca o ninguna formación pedagógica. Las novedades arquitectónicas estaban determinadas por el funcionalismo, nuevos materiales de construcción expuestos e impresionantes soluciones estructurales, resultado de una visión diferente del mundo que llegaba hasta nosotros por medio de las revistas de arquitectura distribuidas por un par de negocios especializados. Promover cambios en el programa de estudios fue un asunto perentorio, acogido por estudiantes y algunos catedráticos. Otros se resistieron al cambio, lo que condujo a plantear su reestructuración. Para eso fue nombrado un directorio integrado por los catedráticos José Asturias Rudeke, Leonel Méndez Dávila, Mario Rodas del Valle y los estudiantes Pedro José Asturias Montenegro, Gilberto Castañeda Sandoval y Mario René Villagrán, y como secretario Ramiro Soria Estrada. A lo largo de su desarrollo, el CRA fue gradualmente dominado por intereses políticos de grupo o personales que desvirtuaron su origen académico, realidad que rompió el equilibrio. Ese escenario no previsto tampoco fue bien manejado por las partes involucradas. Con todo y la importancia de la transformación en curso que se dio, entre otros el efecto negativo que violentó la salida de las altas autoridades, fundadores, catedráticos titulares y claustro profesores, situación que obligó a improvisar con los pocos profesionales maduros que acompañaron el proceso, junto a aquellos de mi generación que una vez graduados asumieron la responsabilidad de empezar a formar a las nuevas generaciones. Su desarrollo estimuló la inquietud precedente de algunos catedráticos por fundar una nueva facultad de arquitectura, por lo que a partir de 1973 las universidades Rafael Landívar y Francisco Marroquín abrieron sus puertas a la iniciativa. Al calmarse las aguas, algunos profesores titulares regresaron a la USAC y con el derecho adquirido por esa categoría se reincorporaron a la docencia. Años después renunciaron y dejaron libre el camino para integrar un nuevo claustro de catedráticos. A 50 años de distancia veo con agrado cómo aquellos hechos cambiaron la formación en arquitectura en nuestro país. Con el encuentro de esta tarde pretendo dar a conocer la opinión, recuerdos y evaluación de sus protagonistas, cuyo efecto externo propició que en el corto plazo de 15 años, entre la fundación de la primera Facultad de Arquitectura en Centroamérica, USAC 1958, y la creación de las primeras dos en universidades privadas, 1973, hoy tenemos 10 en todo el país. Con la madurez que el tiempo nos impone, es mi deseo aportar y compartir aquella experiencia de toma de conciencia del estudiantado que fue protagonista en la planeación de su educación, participando en el modelo de lo nuevo como un plan educativo. Invito entonces ahora a entrar en materia y será de la manera siguiente. Solicitaré que tomen la palabra cada uno de los panelistas, empezando por el arquitecto Byron Rabé. Hago notar que Byron no tuvo ninguna participación en el asunto, pero siendo un catedrático investigador de la Facultad de Arquitectura de la San Carlos, se ha propuesto a lo largo de los últimos años investigar los archivos y las actas documentales, de lo cual tiene una perspectiva bastante amplia desde el punto de vista estrictamente documental. Hubo algo particularmente relevante que afectó a la educación superior pública latinoamericana y fue la Revolución Cubana. La influencia de la Revolución Cubana en la educación pública fue determinante.
incidió en los movimientos, no solo de la guerrilla en varios países, sino que también en la visión de la proyección que la universidad debía tener hacia la sociedad. Y eso fue afectando. En Guatemala, tal vez el caso principal fue lo inicial, fueron las jornadas de marzo y abril de 1962, y luego la creación de la Escuela de Estudios Generales, y quizás no fue tanto la creación, sino la anulación de la Escuela de Estudios Generales que hizo que las cosas cambiaran nuevamente, pero eso fue en el año simbólico de 1968, cuando se dieron los cambios a nivel mundial, movimientos sociales y movimientos estudiantiles, porque muchas cosas sucedieron en 1968 que no estaban registradas en los libros, ahorita se han ido descubriendo más. En la Universidad de San Carlos fue el movimiento universitario que erradicó la Escuela de Estudios Generales y con ello cambió la configuración socioeconómica de los estudiantes universitarios. Y bueno, aquí tenemos presentes algunos actores muy importantes en este proceso. Uno de ellos pues, fue representante ante el Consejo Superior Universitario, me refiero a Gilberto Castañeda, y también fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, que dicho sea de paso, y hago aquí la acotación, fue fundamental porque cuando convocaron a elecciones en septiembre del 70, creo que fue antes, en septiembre fue que ya se hizo la elección, no se presentaron ninguna planilla. Y entonces Gilberto se encargó de organizar al grupo estudiantil y luego se hizo la convocatoria y él fue declarado, electo presidente de la EDA en ese momento. Esa reorganización que se tuvo, ese acondicionamiento fue fundamental para este proceso del CRA. Y hubo otros aspectos, digamos, los cambios gubernamentales y los cambios a nivel universitario. La llegada del doctor Rafael Cuevas del Cid como rector fue determinante también en eso. Contrario totalmente a la llegada el mismo año, 1970, de Carlos Arana como presidente, prácticamente de esquina a esquina. Y ahí comenzaron ciertas fricciones, incluso hasta una invasión de la Universidad de San Carlos en determinado momento. Y bueno, comenzaron a darse muchas cosas, los estudiantes comenzaron a organizarse más sólidamente, la facultad comenzó a decaer por la gran cantidad de estudiantes, según dicen los profesores, porque aquí hago la acotación que tengo versiones totalmente diferentes y ha sido un poquito difícil encontrar el acomodo. Se bajó la calidad académica por tantos estudiantes que llegaron. Por otro lado dicen que lo que pretendían las autoridades era que no hubiera muchos estudiantes y estaban tratando de bloquear el ingreso. La verdad es que lo que está en los documentos, que es lo que he utilizado en esta fase, toda esa investigación documental dice que el 7 de abril se recibió un informe en junta directiva con una propuesta de cambios en la estructura de evaluación de la carrera de arquitectura. Entre esos estaba la propuesta, y hago la acotación acá porque es lo que yo tengo como registro, que se quedó como propuesta, nunca fue aprobada. La propuesta era de que se incrementara la nota de 51 a 60 puntos para aprobar, de que se aprobara el 80% de asistencia, de que no hubiera más, que solo hubieran 2 exámenes de retrasadas y otras cosas así por el estilo, que también hago la acotación, ahora son vigentes en la estructura universitaria. En ese momento, esa propuesta, porque quienes habían entrado a la junta directiva, los estudiantes que habían entrado recientemente, en marzo, esto fue en abril, 7 de abril, lo comunicaron y se armó la de Troya. Ahí se prendió todo el asunto y a raíz de eso se armaron varias asambleas estudiantiles y el 21 de abril de ese año tomaron la facultad. Tenían dos solicitudes, por decirlo así, puntuales o exigencias. La primera, que se aprobara la
el Congreso de Reestructura de Arquitectura, y la segunda, que renunciaran los jefes de departamento de los departamentos académicos de ese entonces. Hubo un poco de resistencia al principio, pero los jefes de departamento terminaron renunciando y la Junta Directiva aprobó y solicitó al Consejo que se le diera seguimiento y validación al Congreso de Reestructuración de Arquitectura. El Consejo lo aprobó, felicitó, y eso llevó de abril a septiembre sin clases. En septiembre se reiniciaron las clases y se hizo todo un planteamiento con todo el entusiasmo del mundo, de los estudiantes, porque es un caso muy particular. Las modificaciones o las reformas curriculares generalmente vienen de arriba. Este es un caso muy particular en el que la reestructura se hizo de abajo. Los estudiantes tomaron el control absoluto de este proceso, lo impulsaron y llegaron a planteamientos concretos, un nuevo penso, y esperaban una nueva organización, un nuevo sistema de autogobierno que se le llamaba, en el cual la facultad ya no tuviera decano, sino que fuera dirigida por una comisión paritaria, la mitad 3 profesores y 3 estudiantes, y ahí internamente iban a elegir quién lo dirigiera. Y ahí, digamos, se concreta la primera fase, y hago la acotación para finalizar con la venia del señor presidente, que se aprobó el plan de estudios, pero no se aprobó la nueva reorganización, y eso pues generaría otros problemas, y bueno, ahí podrán darle seguimiento a mis compañeros. Pedro José Asturias Montenegro, vamos a escuchar su declaración. Una gran insatisfacción, tanto docente como de extensión universitaria, como de investigación, que era inexistente. Me parece que los objetivos de la universidad son precisamente la docencia, la extensión y la investigación, cosa que no se cumplía en nada más que la docencia, pero la docencia muy deficiente y aislada. Podían haber buenos catedráticos, pero habían otros que no llenaban los requerimientos para ser catedráticos. Y segundo, que catedráticos aislados, porque no existía el contenido de los cursos. Y cuando se les consultaba y preguntaba a las autoridades, contestaban que era la libertad de cátedra, cosa que no tenía nada que ver. Entonces, por lo tanto, los estudiantes se veía con mucha insatisfacción cómo se encontraba la facultad. Y además estaba cerrada al diálogo y a la participación estudiantil. Esa insatisfacción, ¿de qué manera provocó el movimiento estudiantil que desembocó en el movimiento CRA? El movimiento estudiantil no surge de forma espontánea. Se tiene que ir consolidando hasta llegar a ser un gran movimiento, que fue lo que sucedió, ya que en la parte interna de la facultad, hacía 3, 4 años atrás, se había dado un movimiento estudiantil, el cual se fueron varios arquitectos de la facultad y los estudiantes prácticamente participamos en su vida. Estaba también en el año 69, precisamente del contenido de cursos y del currículum, hubo un movimiento y se paró por varios días la Facultad de Arquitectura. El movimiento fue en el año 69 y también era sobre la insatisfacción que había y ofrecieron las autoridades que iba a haber el diálogo, que se iba a arreglar las cosas y que se iban a formar comisiones, cosas que nunca se formaron, y eso fue creando un malestar y la incredulidad hacia las autoridades.
Ya cuando empezó el movimiento, se dio con las calificaciones que querían imponer de arriba de 70 para ganar los cursos. Pero ya el movimiento estaba bastante integrado, consolidado. Y además quiero agregar que había otra cosa, la insatisfacción también, que en el mundo se estaba dando una serie de planteamientos, tanto de transparencia en los procesos de diseño como en materiales de construcción. Y sin embargo, esto no venía a Guatemala, y sí lo teníamos algunos de los alumnos, y lo llevábamos a la facultad y era rechazado, porque no lo habían presentado ellos. En fin, creo yo que se había dado ya un problema, digamos, entre catedráticos y alumnos. No querían la calificación abierta en diseño, no querían crítica alguna en las calificaciones o en las evaluaciones. Por eso creo yo que se consolidó bastante el movimiento para cuando ya las autoridades quisieron imponer los 70 para arriba puntos, ya el movimiento estaba bastante unánime en contra de las autoridades que no querían los cambios que eran necesarios en la facultad. Muy bien, sigamos adelante. Quisiera dar el uso de la palabra a Santiago Tizón. El 13 de noviembre es cuando se marca el inicio de esa guerra tan sangrienta aquí en Guatemala, y se inicia con el levantamiento de los militares. Y se inicia, ¿por qué? Porque el gobierno de Dígoras Fuentes era corrupto. Pero no queda solo ahí. Recuérdense que aquí en Centroamérica, en 1960, se estaban dando las últimas pinceladas a la teología de la liberación, en Nicaragua y en Honduras. Nosotros no sentimos mucho lo que esto significaba, pero si uno lo juzga históricamente a estas alturas, uno entiende mucho de los acontecimientos que en ese momento se dieron. Ya en 1961-62, los padres Merinol estaban en franca rebeldía, las monjas del Montemaría, los padres de Eliseo Javier, se da el movimiento El Cráter, jóvenes que pierden la vida en esos eventos, y son marcas que van anunciando ese tránsito tan fuerte y tan espantoso que tuvimos que sufrir. De tal forma que para mí 1960 marca fuertemente el inicio de una serie de conflictos de los cuales nosotros, pues probablemente con nuestras mejores intenciones, no quisimos poner atención. Pues a mí me dio mucho gusto que me nombraran como participante en la comisión para certificar a la Facultad de Arquitectura en la Universidad de San Carlos. Existían varias comisiones. La comisión que su servidor integraba era la que estudiaba los pensum, el que hacía la radiografía exhaustiva de todas las características docentes de la facultad. Así que para mí, en el 2010, que fue este evento de acreditación de la Facultad de Arquitectura en San Carlos, fue muy emocionante. Desde que ocurrió el CRA, yo nunca más regresé a
a la Facultad de Arquitectura de San Carlos. Fue una experiencia triste y me ubiqué en Landívar. Ahí me he quedado, aún sigo dando clases y me picaba realmente la curiosidad por saber qué había sucedido en San Carlos. El CRA había dejado su huella, quería yo ver en qué consistía esa huella, ir a registrar los pensum, entender qué cursos se servían, cómo se aprobaban los cursos, con qué notas, etc. Y lo hice con gran ilusión, como les digo, curiosidad, ilusión, certeza de que las cosas estaban caminando bien, pero quería saber en qué consistía esa huella que el CRA había dejado en mi facultad. Así que todos esos cohetes, toda esa alegría, todas esas manifestaciones de ¿qué les dijera yo? De haber dejado huellas, de haber dejado algo plasmado que estaba mejorando la calidad de la educación de los estudiantes, quería yo averiguar en qué consistía. Y voy y registro y busco y me encuentro con unos estudios que se parecían mucho al resto de las otras facultades de Centroamérica. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿y dónde están todas esas manifestaciones de educación especializada, de haber implantado y dejar plasmado para siempre un sistema educativo distinto del resto de las facultades? ¿Dónde están esos reclamos puestos en el pensum? Y para mi gran tristeza, como les digo, no encontré nada. El movimiento estudiantil descarriló la Facultad de Arquitectura. Y en ese momento se plantearon dos solicitudes. Una solicitud de reforma académica y una solicitud de reforma administrativa. La reforma académica se dio, y se dio con resultados que ustedes ya saben, ya conocen. ¿Qué se quería hacer? Se quería realmente dejar plasmado un nuevo sistema educativo, o simplemente se quería cambiar la administración. Para mí realmente lo que sucedió es que se quería cambiar la administración. En 1960 comenzaron todos estos procesos extraños, pero procesos reales, que lo que querían era tomar el poder. Y la Facultad de Arquitectura era también uno de esos poderes a tomar. Así que el CRA le dio ese giro a esa actividad que se dio en abril, y realmente la administración se quedó. Y la administración siguió bajo otras características que yo ya no conozco, que no domino, pero la administración cambió. El sistema educativo, como les digo, cambió a ratos, cambió por un tiempo. He platicado con profesores que sirvieron docencia después del CRA y me dice, sí, nosotros servimos con las consignas que se postularon en el CRA, y créeme, me dice que a veces hasta eran molestas. Había que regalar puntos, porque todo el mundo lo que quería era ganar. Nadie quería aprender. Entonces,
Otra vez reitero lo que encontré, que no encontré nada distinto, y lo que encontré fue lo que les digo, un cambio en las características del poder. Vamos a escuchar las declaraciones de José Asturias Ruy, que al llegar a Guatemala de México, me invitaron a dar clase en el taller de composición junto con el arquitecto Luis Eduardo Arroyave alias El Chío. Dimos clase, eran correcciones de repentinas y de presentaciones que se hacían. Pude observar en la facultad que existía un grado muy grande de intuicionismo. Se decía que el arquitecto nace, no se hace. Bueno, si nace y no se hace, el objeto de todas las facultades de arquitectura sería absurdo. Sería meramente de identificar quién nació como arquitecto. El sistema era subjetivo. En las correcciones de composición habían maestros que tenían frases irónicas como, por ejemplo, una borradita general, pero no existían razones de por qué aquello estaba malo y cómo podría estar bueno. Era absolutamente la intuición de este señor la que iba a poder decidir si él iba a ser arquitecto o no. En mi junta directiva estaba, entre otros, el arquitecto Lau, la arquitecta Amelia Weiman. Y en la mentalidad de todos nosotros existía un sentimiento de que esta tesis intuicionista de que el arquitecto no se hace no era la opción correcta para una facultad de arquitectura. Vimos con muy buenos ojos cuando inicia el CRA. Me nombraron miembro de los catedráticos que conformaron el directorio, éramos 3. Se procedió a analizar el contenido de un nuevo sistema de estudios, un nuevo plan de estudios. Se trató de tener una aproximación científica. En aquella época se había escrito ya en la Universidad de Arquitectura de Harvard un libro importante que se llamaba Notas sobre la síntesis de la forma, de Christopher Alexander, un arquitecto. Había un proceso matemático curioso de inversión de matrices en donde se podía establecer una serie de relaciones entre las diferentes actividades arquitectónicas que iba a tener un edificio, léase los diferentes ambientes. Era una idea de cómo tener un proceso objetivo para establecer el famoso diagrama de funcionamiento. Vimos pues con mucho entusiasmo la modificación de los cursos existentes y la creación de nuevos cursos. El problema para mí fundamental del CRA fue un principio de igualitarismo, que en esa época le llamaron paridad. La paridad o igualitarismo deriva de la Revolución Francesa de Jean-Jacques Rousseau, que en su libro sobre el segundo discurso sobre la desigualdad de los hombres dice que todos nacemos iguales y que por lo tanto a nivel legal todos tenemos derecho a elegir y ser electos sin distinción alguna de profesiones o géneros. Con el tema de la paridad en el CRA, los estudiantes que no habían estudiado absolutamente nada de un curso
podían opinar con el profesor de ese curso cuál era el contenido del programa de estudio. Que uno de los primeros ejercicios que hace la Facultad de Arquitectura inmediatamente después del CRA, y que pertenecía, por cierto, a una idea peregrina que se llamaba la integración horizontal y la integración vertical. La integración horizontal era que todos los cursos de un determinado año, de un determinado grado, estuvieran relacionados unos con los otros. Es correcto. ¿Qué tiene que ver un curso de matemáticas y un curso de estructura con un curso de construcción, con un curso de dibujo? Es correcto. Pero cuando se habla de la integración vertical, era que los estudios del primer año de la facultad se podían unir con los estudios del quinto año de la facultad. En el año 72, si mal no recuerdo, trató de hacer exámenes, trató de conservar a sus profesores. El grupo de, dijéramos, de estudiantes que habían estudiado en la facultad. Después estaba un grupo que había estudiado en el extranjero, donde se nos llamaba tecnócratas. Y después, tanto de arquitectos que habían estudiado en el extranjero, pero de mayor edad, la primera generación que vino a Guatemala en los años 50, como algunos de los catedráticos que estudiaron en Guatemala, pero que eran personas con orientación de derecha, se dividió en tres grupos. Los de izquierda, o como le quieran llamar, se quedan en la Facultad de Arquitectura de la San Carlos. Los de derecha van a la Universidad Rafael Andívar y fundan ahí una facultad. Y después los tecnócratas, que éramos los que habíamos estudiado en el extranjero, encabezados por el arquitecto Adolfo Lau, se fundó la Facultad de Arquitectura de la Universidad Francisco Marroquín. En el Colegio de Arquitectos, este parto fue extremadamente difícil. Habían sesiones 3 o 4 por semana, pues la Facultad Única de San Carlos se había transformado en 3. Seguidamente le voy a pedir a Ramiro que nos hable sobre los momentos más significativos del movimiento que le tocaron vivir en su calidad de secretario del Congreso. La confrontación se dio, es cierto, y hubo muchísimas personas que salieron lastimadas, lo cual son tributos que pagar de alguna manera, porque el proceso que realmente se vivió es un proceso de democratizar la enseñanza de arquitectura. Les voy a dar 2 datos para que vean ustedes el contraste. En 1970 Guatemala contaba con 5.5 millones de habitantes y la estadística me señala que teníamos menos de 180 arquitectos graduados y colegiados, incluyendo graduados en Guatemala y arquitectos que venían graduados del extranjero. Hoy, en un nuevo siglo, 50 años después, somos 18 millones de habitantes. Dato pedido hoy a la Secretaría, son datos ciertos. Si yo lo refiero esto a una proporción, en 1972 había un arquitecto por cada 30.500 habitantes. Hoy tenemos un arquitecto por cada 2.300 habitantes. Vean ustedes cómo se ha extendido la cobertura. Y efectivamente, cuando nosotros estudiamos, tuvimos la fortuna de ser enseñados en muchas clases por profesores notables, el maestro Aycinena, por ejemplo, Adolfo Lau, y no quisiera seguir enumerando porque son muchos. Y en ese momento eran muy buenos catedráticos, más que los muy malos catedráticos, que él también lo sabía.
entendamos que en ese momento quienes ejercían la docencia eran arquitectos en ejercicio de su profesión, pero no eran docentes de profesión. Pero existían élites y los arquitectos sencillamente estaban siendo educados para la élite, para quienes podían pagar el servicio, olvidándose de la arquitectura social, de la arquitectura urbana, de la planificación urbana, etc. Entonces, el pensum que nos enfrenta en 1972 como una reacción a toda esa, yo diría, conmoción que deben de haber recibido los maestros y los directores de la escuela, en donde después de 2 años de no tener alumnos porque estaban entrando a básicos y les llegaban alumnos ya filtrados en números de 20, 25 o 30 estudiantes por año, le caen 200, 400 estudiantes en un solo año. Era verdaderamente una catástrofe porque todos los estudiantes, antes de que entraran promociones ya sin básicos, no llegábamos ni siquiera a 300 alumnos. Y recibir 400 alumnos en un solo año era terrible. Y ante las expectativas de los profesionales que dirigían la escuela, como que fuera su propia escuela, su casita de muñecas, diría yo, tal vez un poco peyorativamente, y pido disculpas a quien se sienta afectado, sucedía que ellos no querían muchos arquitectos, porque pensaban que era mal para su negocio de arquitectura que hubiesen muchos arquitectos que les hicieran competencia. Entonces, no solo se propone un pensum restrictivo, aumentando la nota de evaluación, condicionando a 2 veces cursar una materia en repetición y de otra manera ya no podía seguir haciéndolo, y que el semestre siguiente tenías que pasarlo habiendo terminado de calificar bien todas las notas anteriores. Es decir, si tenías una retrasada no podías seguir estudiando. Todo era restrictivo. Y entonces, además de eso, lo que no dice la historia documental es que hubo arquitectos que impartían docencia y que ejercían coerción violenta, restrictiva y mental para que muchas personas dejaran de estudiar arquitectura porque no merecían ser arquitectos. Conozco el caso, me he comprometido a no dar el nombre públicamente, pero conozco el caso de una estudiante que se graduó como abanderada del INCA y un arquitecto que después fue gerente del Banco Industrial, la coaccionó hasta sacarla de la escuela de arquitectura, y es una persona que posteriormente demostró que tenía condiciones, graduándose como licenciada en arte en Estados Unidos y fue directora de la Escuela de Bellas Artes de Guatemala, haciendo un excelente papel. Dicho de otra manera, querían manejar de manera elitaria la selección y educación de arquitectura, pero absurdamente estaban en la Escuela Nacional, en donde el derecho a la educación debiera de haber sido proverbial, cosa crítica, contradictoria y de alguna manera absurda. Luego, ¿por qué la renuncia de los jefes de departamentos? Pues francamente, porque no conocían ni siquiera los contenidos de los cursos que estaban dirigiendo. No tenían una formación pedagógica y no le planteaban responsabilidad al cargo que ejercía. A eso podríamos nosotros también agregar que no había una evaluación sistemática y justa, y muchos de los cursos se daban al buen sabor del arquitecto que daba la clase, escudándose en la libertad de cátedra absurda y mal entendida. Luego dice el estimado amigo y arquitecto Santiago Tizón que no encontró nada en el CRA. Muy probablemente no lo encontró, porque no sabía qué estaba buscando. No encontró que en la Facultad de Arquitectura de la San Carlos, la cual tengo yo más de 25 años de no poner un pie en ella, pero sí se hizo conciencia y sensibilidad social en la atención de la arquitectura en una serie de lugares que antes ni siquiera se consideraban, y que en este caso y lo que hemos conversado
Nadie ha hablado de la realidad de Guatemala y la necesidad de que el arquitecto se concientice y llegue a una arquitectura nacional, una arquitectura con identidad propia. Yo di clases 18 años y puedo decirles a ustedes que hice las cosas con responsabilidad, que demostré que se podía evaluar sistemáticamente clases de diseño y además traté de mantener una responsabilidad en los contenidos y en el resultado de la docencia y mantuve muy buenos niveles de aprobación sin regalar un punto, porque ahí viene el otro tema con el cual quiero cerrar, que en esa época convulsiva que fue la escuela cometimos un error los que participamos del movimiento. Dimos la libertad a los estudiantes de evaluar al maestro sin ponerle un acotamiento y una dimensión. Consecuencia de eso, se comenzó a crear un vicio. Catedráticos, entre comillas, malformados, malintencionados o egoístamente actuando, regalando los cursos, regalando puntos, como lo dijo Santiago, a cambio de que fueran bien evaluados. Y ese regalo de puntos que yo he llamado en un artículo que alguna vez escribí, la estafa académica, era una situación de contorsión verdaderamente asquerosa, en donde el catedrático regala el curso y el otro lo que quiere es la nota para ganar y tener el título sin conocer lo que debería conocer en los contenidos de la materia. Y a hoy, yo estuve 20 años fuera y cuando regreso tuve experiencias, y voy a mencionar una, en Jalapa, revisando una urbanización, encontré que un arquitecto firmando planos con sello de aprobación de la municipalidad y establecía que la tubería de agua para distribución en una colonia tenía que ser de una sección de 3/8. Absurdo a todas luces, porque el 3/8 es una especificación antigua del acero. No sabía ni siquiera lo que estaba haciendo. En resumen, sí, lo positivo es que se ha democratizado la enseñanza de la arquitectura. Lo negativo, hemos bajado de una manera contrastada la calidad académica. Pero ahora son 10 facultades de arquitectura, lo cual es una gran ventaja. Y tenemos 10 entidades que debieran estar coordinando y acompasando las cosas para lograr una estandarización del nivel académico, impulsar la superación académica con la visión a la excelencia, que lo podemos hacer porque nuestro contexto, nuestra plataforma hoy en día, con la tecnología de comunicación que hay, tenemos que ser competitivos aquí y en todo el mundo. Me voy a permitir informarles que dentro de los invitados al foro está Augusto Belamena, porque en ese momento en que toda esta serie de acontecimientos tuvieron lugar, él era el secretario de la Junta Directiva, siendo decano don Carlos Asensio Wunderlich. Cuando se originó el Congreso de Reestructuración de Arquitectura, conocido como CRA, yo era secretario de la Junta Directiva de la Facultad y catedrático de la misma. Lamentablemente, la iniciativa de carácter académico se politizó y violentó. Hubo amenazas e intimidaciones y se causó división entre los alumnos y también entre los catedráticos. Ante esta situación, me retiré de la facultad y apoyé al grupo de alumnos y catedráticos que promovieron abrir una nueva facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad Rafael Landívar, de la que fui fundador y su segundo decano. Nunca regresé a la Facultad de San Carlos y no conozco el resultado final del CRA y qué beneficios pudo haber traído a la educación de arquitectura. Y para cerrar el ciclo, pediré a Gilberto Castañeda que nos hable un poco, en mi opinión,
inocente de cuando formulé el cuestionario sobre las condiciones del contexto político de entonces, para que nos diera su opinión y sus motivaciones para haber participado en su calidad de estudiante. Por favor, Gilberto. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Quiero agradecerle a la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos esta valiosa iniciativa, especialmente a Chema Magaña, porque creo que ha sido uno de los motores de esta iniciativa. El hándicap que tengo es que dejé de participar en la vida académica de la universidad y de la facultad en el año 80. Y desde entonces he vivido en México haciendo otras actividades. Entonces tengo que hacer un esfuerzo, pero más bien casi como arqueológico. El hecho de haber quedado de último me permite dar algunos saltos mortales, digamos, en términos de no referirme a muchos detalles, pero sí quisiera rescatar palabras que me parecen claves. Primero es que Guatemala, lamentablemente, pese a su enorme riqueza, tiene una enorme desigualdad. Y eso para muchos de los que empezamos a estudiar arquitectura era más que evidente y nos contrastaba con la formación que se estaba recibiendo. Efectivamente, hubo un problema con la elevación de las notas y de las exigencias, pero en el fondo el problema sustantivo era el enfoque. Y ahí es donde la situación se complejizó mucho, porque efectivamente, y lo lamento decir, las autoridades de la facultad y la mayoría del claustro no estaban interesadas en evaluar el plan de estudios. Si revisan, y bueno, Byron lo ha hecho, hay fechas muy claras. Año 69 se hace un seminario de estudiantes y se pide la evaluación del plan de estudios. No se estaba pidiendo el cambio del plan de estudios, solo evaluarlo, porque había certeza de que se podían sacar conclusiones nuevas. Año 70, después de muchos problemas, se logra integrar una comisión evaluadora, donde están los 5 jefes de departamento y 5 representantes estudiantiles. Dice uno, ¿y por qué tanta presencia estudiantil? Porque la Universidad de San Carlos, después de la Revolución de 1944, cuenta con una ley orgánica que es tripartita. Entonces, en la facultad eso no existía. O sea, los estudiantes teníamos que pelear palmo a palmo frente a autoridades que solo consideraban que eran ellas las únicas que podían disponer. Y los profesores igualmente. Los profesores eran la autoridad porque eran los que sabían y los estudiantes no sabían. Yo, por ejemplo, a Chepe Asturias lo estimo mucho, sé que es muy competente y realmente hizo un trabajo importante en el Congreso, pero él lo demostró con su enorme desconfianza a la participación estudiantil. Y así podemos ir anotando. Y en el caso de Santiago, yo la verdad le agradezco mucho esa ilustración que dio de este grupo de Acay, sí, que me parece importante, pero su pregunta yo la podría responder de muchas maneras, y su pregunta es, ¿dónde está el cambio? Perdón, pero está enterrado por una represión que no permitió levantar el vuelo. ¿Ustedes creen que uno puede seguir trabajando en una facultad en la que matan al director del ejercicio profesional supervisado, lo secuestran y lo despedazan? No se puede. Entonces, ¿cómo quieren encontrar resultados cuando ha pasado toda esa historia? ¿Dónde está un ejemplo? Y ese sí se podría estudiar y documentar. Hay un terremoto muy grave que asola todo el altiplano en febrero de 76. Y la facultad tuvo la capacidad de organizar a profesores y estudiantes y que se fueran al campo a trabajar en la reconstrucción nacional. Y los comunistas, como nos llamaron a nosotros, fuimos capaces de trabajar con el ejército en el Comité de Reconstrucción Nacional, porque el ejército dirigía el Comité de Reconstrucción Nacional y nadie le hizo el feo. ¿Por qué? Porque teníamos voluntad de servicio.
Ese es el tema fundamental que me parece importante abordar. Todo lo que después pasó, lamentablemente no lo conozco, pero sí creo que ese parteaguas que fue la elevación de la represión estatal contra todo lo que era cambio social en Guatemala, y empezó clarísimamente en el año 79 y fue ascendiendo cada vez más hasta llegar al 83 con un enésimo golpe de Estado. ¿Qué esperan? De veras, no se puede. Y ahorita con la corrupción rampante que anda en todo este país, donde todo el mundo está coludido, los corruptos desde luego, ¿no? Díganme, ¿dónde hay una fisura en el Estado guatemalteco? Una institución que se libre de la corrupción. Ninguno, no hay ninguno. Y hasta la Procuraduría de Derechos Humanos está en manos de corruptos. La Universidad de San Carlos sigue en manos de corruptos, porque no es que sea ahorita, ya desde hace rato. Todo está copado, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios, todo. ¿Dónde se resuelve todo ese problemón? Yo la verdad no tengo respuestas porque no estoy aquí y no me gusta tocar temas que no conozco, pero por lo menos les puedo decir que la corrupción en la Universidad de San Carlos ha sido tan grave que ha trascendido a la prensa mexicana. Yo por eso puedo estar enterado de muchas cosas, sin estar viviendo aquí. Entonces, ¿qué pasó con el CRA? Eso, que no hubo el espacio para poderse desarrollar. Y solo remato con este dato. En el año 1973, después que el Consejo Superior Universitario ya había aprobado el plan de estudios, se debía elegir nuevo decano. Y el grupo que siempre había estado dominando la facultad intentó perpetuarse a través de esa elección, con un decano ad hoc para ellos. No lo lograron. Y a partir de que no lograron ese resultado, se fueron de la facultad. Y estuvo bien al final, porque hicieron lo que querían hacer en los nichos en que podían estar. Y nosotros teníamos la posibilidad de hacer lo que queríamos hacer en el nicho que podíamos estar. Entonces, sí. Entonces solo quería decir esas cosas muy breves porque lamentablemente pues no puedo hablar de lo actual, pero sí quisiera que se reflexionara sobre eso. O sea, los estudiantes encabezamos el movimiento porque la mayoría del claustro y la mayoría de la junta directiva, si no es que al 100, no estaban de acuerdo con el cambio. Y se hizo todo lo posible para que el cambio fuera ordenado, para que el cambio se realizara paulatinamente. Si no, no se hubiera pedido una evaluación, pero ante la negativa, la dilación, les estoy hablando del año 69 hasta el año 72, háganse una idea. Así, por eso ocurrió de la manera que ocurrió. Y nosotros hubiéramos preferido que ocurriera de otra, pero no había manera. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gilberto. Hiciste rápidamente un resumen bastante preclaro de las causas de lo que sucedió. Me parece que el cometido del foro ha quedado satisfecho. Retomaría un poco las palabras y comentarios de Ramiro en cuanto a la importancia y necesidad que hoy día con las 10 unidades académicas de arquitectura que existen en el país, pudiéramos de alguna manera unir esfuerzos para crear un contenido de la enseñanza de la arquitectura en Guatemala y hasta donde fuera posible con esa figura de la identidad cultural desde la que como conservador de bienes culturales he insistido a lo largo de los últimos 43 años. Y me permitiría hacer una breve anécdota y recordatorio de algo que nos retrata como guatemaltecos, en donde seguimos sin lograr dar un paso adelante. Y voy a hacer referencia a los viejos fundadores de la Facultad de Arquitectura, que antes de que la facultad se creara en 1958,
Recién ellos habían regresado a Guatemala entre 1952 y 53 y habían constituido un primer grupo ligado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, en donde, como Byron bien señaló, se había creado el Departamento de Arquitectura. Y junto con eso, una entidad social elitista que se llamó la Sociedad de Arquitectos. Y en función de esa Sociedad de Arquitectos y los vínculos internacionales, participaron desde las instituciones públicas en las que trabajaban, municipalidad, obras públicas, en congresos internacionales, y atendieron una reunión que fue convocada en México, a donde asistieron Pelayo Ayarena, Roberto Aycinena, Jorge Montes y Carlos Hoyler, los 4 jóvenes arquitectos que tenían en sus manos ese tipo de decisiones a nivel público. Y una noche, bajando hacia el restaurante del hotel, vieron en el vestíbulo, donde estaba expuesta una exposición conmemorativa al tema del Congreso, una figura inconfundible que era la de Frank Lloyd Wright, con su capa sobre los hombros y el sombrero ancho. Se vieron todos y ahí está el maestro, lo saludamos. Pues vamos y lo saludaron. Maestro, muy buenas noches. Palabras más, palabras menos, que son de las anécdotas que nos contaron. Buenas noches, jóvenes. ¿De dónde vienen? De Guatemala. Ah, Guatemala. Ahí ustedes tienen Tikal. ¿Qué están haciendo acá, en donde no van a aprender absolutamente nada? Vean hacia adentro y creen su propia arquitectura. Disfruten la exposición, jóvenes, buenas noches, dio la vuelta y se fue. Eso fue 1953-54. Frank Lloyd Wright les dio el chivito de lo que había que hacer, y el resultado final de eso, ojo, que tampoco cayó en vacío. El Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala tiene reminiscencias clarísimas de la arquitectura precolombina, la composición de los distintos edificios en las plazas, la integración de las artes, los muros en talud, que al final de cuentas hacen esa arquitectura teotihuacana exquisita de talud, tablero, en el edificio del IX particularmente, hacia el puente del ferrocarril. En fin, los jóvenes de aquel entonces tomaron nota del asunto e hicieron lo propio, muy bien hecho, y su correspondiente aporte. ¿Qué hemos hecho nosotros? Es un poco lo que acabamos de escuchar a lo largo de las presentaciones de mis colegas, de todas las cosas que ya se dijeron en el Congreso de Reestructuración y que están pendientes todavía de concretarse. Hago la salvedad que por alguna prodigiosa razón, esta promoción produjo 4 decanos y 4 presidentes del Colegio de Arquitectos, que son Eduardo Aguirre Cantero, decano en la USAC y presidente; Gilberto Castañeda Sandoval, decano en la USAC; Sergio Tulio Castañeda Rodas, decano en la URL y presidente; Ricardo Córdoba Morales, decano en la Universidad de San Pablo; Eduardo Sosa Monterrosa, presidente; y el suscrito, actual presidente del colegio.